Muy buenas a todos, bienvenidos al Mal Menor. Esta es la sección semanal de entrevistas. Estamos con Julia Barrera, ella ha sido directora del Ministerio de Cultura en Arequipa. Y le invito al programa para comentar un poco sobre todo este, digamos, un poco dramón que ha habido a causa de la decisión de Ciro Gálvez de excluir a algunos invitados o representantes para la FIL de Guadalajara, ¿no? Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me gustaría mucho saber ¿Qué tal? tu opinión. ¿Qué tal, Renato? Un gusto. ¿Qué tal? Me gustaría mucho saber tu opinión un poco en frío sobre el tema, ¿no? Cuando te enteraste, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Qué te parece, cómo se ha manejado el asunto, ¿no? Por parte del ministerio? Bueno, sí, a mí me parece de que ha habido un poco de, no un poco, sino bastante improvisación. Si bien es cierto, ya existía una lista, tengo entendido, con 60 invitados, y creo que fue hasta cierto punto bien acogida la idea de que se incluya a varios escritores de regiones. Creo que no debió de producirse esto de desembarcar, en todo caso, de la delegación a estos 9 escritores y en especial a las mujeres, ¿no? Porque en verdad muchos especulado de que respecto a su posición se puede decir medio controvertida, ¿no? Respecto a la cuestión de género, y que son bastante contestatarias al respecto, ¿no? Feministas bastante acérrimas como Gabriela Wiener, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y una destacada escritora que en realidad es cusqueña y que creo que tiene bastantes méritos como para seguir en esta delegación, como es Karina Pacheco, ¿no? ¿Y tú crees justamente que haya habido algún intento de censurar, que se sugirió en algún momento, ¿no? Estas autoras que, como dices, tienen discursos feministas, que el ministro o incluso el gobierno podrían no estar de acuerdo, o te parece que es más torpeza que censura? Posiblemente, porque me parece que tienen una posición bastante conservadora respecto a la posición de género, a pesar de que han querido ablandar un tanto el discurso, tanto puede decirse, del premier o de los otros integrantes, ¿no? O sea, creo que es una posición bastante, la posición misma de gabinete, ¿no? Y del ministro actual de Cultura también es es bastante machista, creo yo, ¿no? Entonces, supongo de que habrá incomodado hasta cierto punto. Pero por otro lado me parece interesante la posición que tenía de incluir a escritores de provincia, pero creo que también ha sido desacertada la forma de hacerlo, ¿no? Porque, o sea, no ha usado mucho criterio, o sea, al final creo de que es un poco cuestiones de dejarse llevar por cuestiones mediáticas más que por, en realidad, porque se merezcan, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un desacierto, la falta de repente de experiencia de manejar un ministerio y pensar de que el ministerio pues pueden atropellar de ese modo, ¿no? A pesar de que yo sí estoy de acuerdo en que se incluyan a escritores de provincia, ¿no? Porque en verdad a veces es como que esa suerte, ¿no? Que se dice de que Lima es el Perú y Perú es Lima, ¿no? O sea, todo está concentrado en Lima. Pero al contrario, ¿no crees que justamente esta decisión tan atropellada, hecha a las patadas, lo que ha hecho ha sido que ahora al final la gente esté peleándose, incluso los mismos escritores que han renunciado algunos, estén peleándose en redes sociales, la gente de provincia diciendo que no, que los de Lima son una argolla, y los de Lima diciendo que gente incluso hasta Vargas Llosa diciendo que no va a haber escritores de calidad? Entonces, al contrario, lo que ha generado es una confrontación entre escritores, digamos. Es un caos, en verdad, lo que ha ocasionado, ¿no? Y yo creo que es por la falta, o sea, cuando uno maneja a mucha gente, en este caso una delegación, creo que tiene que tener mucho cuidado en las reacciones de las personas, ¿no? Si bien es cierto, muchos de provincias, muchos escritores de provincias se han podido sentir respaldados y estar de acuerdo con esta decisión, como lo estoy, pero, o sea, creo que no son las formas. Ahora, claro, la gente tiene un poco la idea de que el ministro se sienta y dice, bueno, a mí, no sé, este escritor me parece chévere y vamos a invitarlo. Pero en realidad, que a veces incluso se maneja así, pero en realidad debería haber
criterios técnicos, ¿no? Que no sé si podrías un Eso poco es lo que yo contarnos digo. Yo creo cuáles que sí, son. creo que debería de, o sea, en todo caso, para hacer este tipo de elecciones, yo creo que deberían de haber criterios técnicos, como por ejemplo, si voy a hacer algo así de rápido y sin mucho tiempo, entonces creo que, por ejemplo, para hacer algo bueno y que sea de con cierto criterio, ¿no? Sería, por ejemplo, uno de los criterios podría ser basarse en los últimos eh, premios de los eventos nacionales, ¿no? De literatura, ¿no? O sea, por ejemplo, llámese el premio Copé, que hay de poesía y de cuento, el de la Asociación Peruano-Japonesa, también podría ser el de la novela breve de Banco de Reserva, ¿no? Entre otros. Creo que ahí en verdad figuran por lo menos bastantes arequipeños, por lo que tengo Sí. entendido, ¿no? Entonces, creo que ese sería un buen criterio y no simplemente porque es una persona más mediática o porque aparece más en las redes, qué sé yo, ¿no? Entonces creo eso podría ser uno de los criterios. Entonces creo que sería un criterio realmente literario que además esto estaría respaldado por los jurados que han calificado esos concursos, ¿no? Y Que por el son prestigio de los concursos. generalmente y uno el prestigio de los concursos y otro por el prestigio también de los jurados, ¿no? Porque generalmente estos concursos ponen jurados que sí, pues, o sea, son de bastante nivel. Entonces ese podría ser uno de los criterios, ¿no? También yo creo por la trayectoria y la obra publicada de cada autor, ¿no? Y la resonancia que tengan a nivel nacional, porque que sea de provincia no quiere decir de que no tengan resonancia a nivel nacional, y muchos tienen hasta resonancia a nivel internacional, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que ese es un criterio, o sea, son los mínimos criterios que podrían hacer. Entonces yo creo de que estas decisiones así al caballazo y de poner y de sacar es una falta de respeto hasta los mismos escritores, ¿no? Y la falta de respeto para, en este caso, como tú dices, o sea, se ha armado un pandemonio terrible, ¿no? O sea, algunos que están a favor de lo que ha sucedido, otros que se sienten agredidos, y en verdad es una falta de respeto, creo, para todo el sector, al menos de los escritores, ¿no? Claro, porque o sea, Por la ni siquiera es que improvisación. tú veas ahora a los escritores de provincia diciendo, ay, sí, qué bien, yo me siento representado con esto. No, nadie está contento con la decisión que se ha tomado. O sea, algunos No, más, pero lo otros peor de menos, todo, pero claro, y más con las declaraciones de Vargas Llosa, ¿no? Que era sí, lamentable la delegación que se iba a presentar, o sea, está en verdad agrediendo a todos los que no han renunciado. Han sí. renunciado gran cantidad, bueno, algo de 9, por lo que tengo entendido, 9 escritores, ¿no? Entre los cuales realmente sí, o sea, están, es lamentable porque hay escritores pues que tienen proyección internacional, como Roncayolo, como Alonso Como Alonso Cueto, Cueto. ¿no? Que además, Claro, y en este tipo de eventos, o sea, si bien es cierto, sirven para visibilizar, también era importante enviar escritores de trayectoria internacional, de cierto peso, o claro me que sí, equivoco. creo que eso es importante, ¿no? Porque, o sea, atraen y en todo caso ya son más conocidos, ¿no? O sea, eh, no vas a, o sea, está bien que vayan escritores de toda talla, ¿no? O más o menos que sea una representación. No se puede decir de toda talla, sino me refiero a que hay unos que tienen más trayectoria, ¿no? Y otros menos, pues algo más jóvenes, ¿no? Pero en este caso creo que se hayan retirado de esta delegación Alonso Cueto, Roncayolo, ¿no? Es bastante Rafael Dumet, ¿no? Sí. Es bastante triste, no triste para el ministro, sino para todo el Perú, porque en verdad, o sea, estamos haciendo un papelón, ¿no? Ya el país también el diario El País se ha pronunciado, ¿no? O sea, o sea, no es tan difícil, en verdad, hacer una delegación. Lo que se está generando acá es falta de conocimiento del sector, creo yo. Piensan, pues, de que en todo caso cultura es un sector que es simplemente un adorno o que los escritores que iban a ir, simplemente iban a ir como de vacaciones y que el Estado les iba a pagar sus vacaciones, ¿no? Cuando en verdad es una delegación que demuestra todo el bagaje cultural
y todo el bagaje de lo que se está haciendo, ¿no? Y del pensamiento peruano. Entonces, en ese sentido, sí, pues es triste de que escritores que tengan una proyección internacional se hayan retirado, ¿no? Y que, sí, pues, o sea, no es por desmerecer a los otros, pero, o sea, ¿qué hacemos con una delegación sin pesos pesados, ¿no? Siempre todos creo que es como enviar a la sub-20 a jugar la Copa América. Claro, sí, pues, ¿no? Entonces eso creo que, y sin desmerecer a los otros, porque de repente hay excelentes escritores, ¿no? Pero creo que siempre... Y es más, ¿no crees que justo este caos ha hecho que terminen siendo expuestos y agredidos y convirtiendo un tema que tendría que haber sido literario en algo político? Y eso es lo que ha terminado haciendo que Vargas Llosa salga a decir estas cosas, cuando probablemente, o sea, Vargas Llosa es un Nobel, es un intelectual importante, pero yo no sé si Vargas Llosa tenga un conocimiento importante y amplio sobre la literatura en provincias peruanas, ¿no? Entonces yo creo que Vargas Llosa... Yo creo que su visión también es bastante limitada, ¿no? O sea, claro, como la de muchos escritores de su talla y sobre todo limeños, ¿no? Y su declaración ha sido más... de que es arequipeño. Y su declaración ha sido más política que literaria, ¿no? O sea, eso es a lo que iban. Sí, en verdad. Pero al final ha terminado agrediendo a escritores de provincia y ha terminado agrediendo a todos los escritores que están en la lista, ¿no? Y que no han renunciado, ¿no? Para poder hacerlo. Algo que se ha dicho mucho es que este cambio en la lista ha terminado siendo un gesto casi de populismo vacío, ¿no? Decir, sí, vamos a incluir más escritores, y al final ha terminado siendo un desorden. Entonces, ¿tú qué crees que digamos, desde tu visión, que se podría hacer para realmente incluir a las provincias en el sector cultural, en el sector literario específicamente, ¿no? Bueno, como te decía, yo creo de que hay que guiarse por criterios técnicos. Y si bien es cierto, el ministerio tiene como más de 10 años, ¿no?, de creación, no se han puesto parámetros. Yo creo que todo se puede regular para que no haya problemas de este tipo, ¿no? Y basándose en varios criterios. También otro criterio podría ser a través de encuestas, ¿no? Por ejemplo, ya sea de los mismos escritores de provincia, ¿no? O sea, a quienes consideran los mejores escritores, o simplemente el público en general, ¿no? O sea, que se puede entrar a una encuesta para hacer un mapeo de los escritores, ¿no? Sé que se han incluido a varios escritores arequipeños, ¿no? Pero y es más, como decía, que tienen proyección internacional, por ejemplo, Teresa Ruiz Rosas, ¿no? Que vive en Alemania. Después también estaba incluida Teresina Muñoz Nájar, pero me parece de que ha renunciado. Ha renunciado, sí. Ha declinado la invitación. Después, sí. Después estaba, tengo entendido, otros escritores, pero creo que tampoco... Orlando Maceira también, si no me equivoco, que además merece su escritura mayor difusión, por ejemplo, es uno de los casos. Pero él estaba ya desde antes, por ejemplo, ¿no? Sí, pero en ese sentido también, o sea, yo creo que se están olvidando de excelentes escritores que hay acá, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Y como te digo, han sido ganadores de premios Copé, ¿no? Por ejemplo, aunque anda en un pie en Arequipa y otro en Puno, Alfredo Herrera, por ejemplo, sí, claro. Jimmy Marroquín, excelentes poetas. Y es otra cosa que también me parece, de la lista que he leído, que hay muy pocos poetas. Y creo que en poesía hay excelentes representantes, ¿no? O sea, un representante internacional me parece Mario Montalbetti. Claro. ¿No? Que no se ha mencionado para nada. Para nada, pero realmente es muy importante, ¿no? Es un poeta muy importante, o sea, tiene proyección internacional, es muy respetado en todo lado, ¿no? Y el año pasado o este año creo que ha publicado un libro, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿No? O sea, he visto a pocos poetas. Creo que eso también debería de ser más o menos equitativo, porque finalmente el Perú siempre ha sido reconocido como un lugar de excelentes poetas, ¿no?
Bueno, y ahora que estás mencionando Entonces, algunos escritores locales, que yo sé que no, la intención no es hacer una lista propia, pero Yuri Vázquez, por ejemplo, que tiene estos juegos, si el claro, ministro quería juegos bilingües, Yuri tiene estos juegos en algunas de sus novelas, ¿no? De ese tipo, sí, y que ha sido premio Copé. claro. Ha sido premio Copé, por eso te digo, o sea, no era tan difícil, o sea, si soy un neófito en el asunto, pues, veo y los últimos premios de los 5 últimos años y van a salir ahí escritores de Puno, qué sé yo, como Boris Espesúa, por ejemplo. Y creo que eso es bueno en el sentido de que, pues, o sea, si es que se lleva a escritores de provincias, pues, o sea, van a tener una palestra más grande para que de pronto editoriales importantes los vean, ¿no? Y conozcan su obra y de repente pueden ser publicados y tener más su obra, tener más difusión a nivel nacional e hasta internacional, ¿no? Entonces, creo que ese gesto está bien, pero creo que las formas no han sido las adecuadas, además que ha creado mucho conflicto entre los mismos escritores y tan es así que hasta Vargas Llosa se ha visto involucrado y de una forma negativa, ¿no? Claro, ha Con las generado una declaraciones. pelea y una confrontación que era completamente innecesaria, ¿no? Claro. Ahora, Sí. al final es un tema de gestión pública, ¿no? Y lo que hemos visto es lo mismo que en todos los otros ministerios, que es improvisación y hacer un poco, ir sobre la marcha, ¿no? Sí, simplemente con medidas populistas se puede decir, no sé, decir, ya las regiones, claro, todo el mundo está de acuerdo con que se incluyan a escritores de las regiones, pero creo que no son las formas, ¿no? O sea, creo que debería de haber criterios técnicos, o sea, he mencionado algunos, ¿no? Como los premios, como poner más cuota de poetas, por ejemplo. En el Perú somos muy buenos poetas, ¿no? Y hay muy buenos poetas, ¿no? Después también tener el criterio de la difusión que tiene la obra, ¿no? La llegada que tiene. Eso es Ahora, importante. y para cerrar, más allá de las listas y de las ferias, bueno, porque al final esto es en realidad una delegación que está yendo a un evento de otro país, más allá de las listas, ¿qué podría ser, digamos, si el ministro ahora quiere decir, bueno, ya pasó el escándalo, yo quiero empezar a fomentar la literatura en provincias, ¿qué podrías, algunas cuantas acciones, ¿no? que tú qué piensas que podrían ser recomendables? Yo creo que lo que debería de hacer es, pues, fomentar la labor editorial, ¿no? Por un lado, porque si bien es cierto, o sea, hay ciertos incentivos, ¿no? Para el libro, para la lectura, pero creo que deberían de ser más fuertes y agresivos, ¿no? Además, el problema es también que cambiar de actitud un poco la visión que se tiene desde Lima, ¿no? Porque hay muchos escritores, pues, de provincias que son excelentes, ¿no? Creo que la única que está más o menos a un nivel ya eh, que se le ha notado mucho en estos últimos años es Karina Pacheco, ¿no? Pero hay muchos escritores de la talla de Karina Pacheco y buenos, ¿no? Entonces creo que eso depende también de la labor y también de reforzar las direcciones de cultura, ¿no? Porque, o sea, y que haya gestores realmente idóneos, ¿no? En cada uno de los ámbitos de la cultura y del arte, ¿no? Porque a veces ponen a un promotor cultural o a un gestor cultural que realmente no sabe de todo, pues no se puede ser un promotor cultural que sepa qué sé yo, de cuestiones de pintura o artes plásticas, ¿no? Pero no tiene mucho conocimiento de literatura, ¿no? Entonces creo que dentro de las mismas direcciones se debería de incentivar la labor editorial, ¿no? Y tener conocimiento, por lo menos creo que un mapeo de todos los escritores sería importante, ¿no? Se tenga una idea de cuáles son los escritores más importantes de una región, ¿no? Claro, Porque tener hay la muchos información centros clara para poder recién empezar a trabajar, ¿no? Claro, porque si no se sabe quiénes son, entonces, y cuántos son, entonces no se va a poder hacer, ¿no? Y también promover la labor editorial, ¿no? Pues creo que es importante. En Arequipa sé que han surgido en los últimos años bastantes editoriales independientes, ¿no? Lo mismo en Y de Puno. repente,
claro, y en Puno igual, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Porque, o sea, no es solamente en buena cuenta, esto de de la delegación es lo que se ve simplemente de toda esta cuestión editorial, ¿no? Pero detrás hay un trabajo, pues, desde los escritores, ¿no? O sea, cómo promueven sus libros, toda la cadena productiva editorial, ¿no? Entonces creo que eso es en lo que se debe de preocupar el ministerio, ¿no? Y dar más énfasis, pues, ¿no? O sea, a todas las direcciones de cultura para que puedan en verdad descentralizarse. O sea, generar instituciones, ¿no? Fuertes, editoriales, direcciones de cultura, para que eso soporte a los escritores nuevos y a los ya con trayectoria. Más o menos es lo que te entiendo, sí, ¿no? Pues, sí, claro, porque si no, o sea, todo va a seguir igual, porque en verdad, o sea, desde provincias, como te decía, las direcciones son muy débiles, ¿no? Y entonces así, pues, o sea, siempre sigue todo centralizado, a pesar de que se quiera desconcentrar, como es el nombre de las direcciones, ¿no? Pero en verdad no es así. Bueno, aprovechando que estás acá y que se viene la feria y que estamos hablando de literatura, quería cerrar con una pequeña recomendación de algún autor arequipeño que tú puedas darnos y ya para cerrar la entrevista, ¿no? Muchas gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias a ustedes. Creo que en Arequipa hay excelentes escritores, como decía, ¿no? O sea, por ejemplo, en narrativa, alguien que ha ganado muchos premios, bueno, un premio últimamente pues pueden ser Teresa Ruiz Rosas, ¿no? Jorge Montesa también, que hace el año pasado me parece, o el anteaño, hace un par de años, sí. Ganó un premio, ¿no? Con una novela corta. Después de poetas pues tenemos a Osvaldo Chanove, ¿no? Que es un excelente poeta, ¿no? Entre otros también Yuri Vázquez, ¿no? Jimmy Marroquín, ¿no? Entonces creo que tenemos una representación en Arequipa bastante buena y fuerte y que, o sea, que nunca han sido considerados también, ¿no? Y que, bueno, Teresa Ruiz Rosa sí está en la lista de los que van a ir ahora en la delegación, ¿no? Pero bueno, todos los que he nombrado creo que nunca los han invitado y creo que sí tienen proyección a nivel nacional, ¿no? Claro, porque uno que otro internacional. Lo cierto es que al margen de de todo este escándalo, que es, digamos, un problema por último circunstancial, hay un problema real, que es como dices, que muchos, o sea, no solo es una que para mucha gran parte del ámbito cultural hay esta sensación de ninguneo, ¿no? De menosprecio de parte de Lima. Sí, o en todo caso que se concentran y darse recomendaciones y hablar uno del otro, pero solo en Lima, y no ven en realidad el nivel que tienen los de provincia. Y si ganan un premio, pues entonces queda ahí, nada más, ¿no? O sea, claro. Es publicado, por ejemplo, por Ecopé, pero nadie se interesa en la obra, en publicar, por ejemplo, un libro a través de Planeta u otras editoriales grandes, ¿no? No hay mayor interés. Sí. Y creo que esto puede ser una buena oportunidad, pero con buenos modales y sin improvisación, ¿no? Claro. Y sin crear polémica ni desagrado para cada uno de los que han sido maltratados, ¿no? Porque sí, en verdad eso es un maltrato, ¿no? Porque uno tiene su agenda, ya se proyecta a los demás meses y pues esto ha sido realmente... Sí, pues una patanería. Muchas gracias, Julia, por estar acá en el programa, por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte y ustedes ya saben, pueden encontrarnos, estamos en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify. Suscríbanse, comenten, compartan. Hasta la próxima.